Bien. El día de hoy vamos a ver el tema de osteoporosis. Lo quise dejar el título así, aunque incluye las definiciones, fisiología, fisiopatología. Además que está muy lento y no quiere cambiar. Listo. Bien. Bien, este es el contenido de la presentación. Como les comentaba, vamos a ver repaso anatómico, la fisiología, la fisiopatología en el paciente mayor, las definiciones, cómo clasificar el riesgo de los pacientes, cómo hacemos el diagnóstico, las herramientas que nos van a ayudar a darle seguimiento, tanto diagnóstico como seguimiento y el tratamiento. Y en quiénes sí vamos a indicar tratamiento. Iniciamos con la anatomía ósea de manera muy general, pues sabemos que existe el compacto y el trabecular. Lo importante resaltar aquí es que el compacto es el 80% del hueso que hay en nosotros y ese va a ser el que va a ejercer la función mecánica. El hueso compacto, su tasa metabólica es muy baja, menos del 3% al año. Y el que va a tener la actividad metabólica y el que se va a dar el proceso de la fisiopatología de la osteoporosis va a ser el hueso trabecular. Tiene una tasa de metabólica de 26%, y esto es importante señalarlo porque aquí es donde van a actuar tanto medicamentos como el problema en sí básico de la osteoporosis. Dentro de lo que es la matriz ósea o osteoide, va a estar integrado por una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica va a estar dado por fibras de colágeno. Estas, el 90% van a ser de tipo 1 y ya el resto del porcentaje, glucosaminoglicanos y glicoproteínas. La inorgánica va a ser por cristales de hidroxiapatita, que es donde va a estar la mayor concentración de calcio fósforo, y va a ser el 50-70% de la matriz ósea. El hueso también tiene una función endocrina dada por la osteocalcina. Esta va a activar en la célula beta del páncreas la liberación y va a generar sensibilidad de la insulina en los músculos y en el tejido adiposo. Bien, de una manera muy resumida, quise meter esta imagen ya que va a explicar la fisiología normal del remodelamiento óseo. En una primera instancia tenemos el lado izquierdo, derecho, no sé, izquierdo, cómo es que llega la transformación de la vitamina D. Ya sabemos que es mediante los rayos ultravioleta. En la piel tenemos la 7-hidrocolesterol, que se va a pasar a colecalciferol. Este colecalciferol por la 25-hidroxilasa va a pasar a la 25-hidroxivitamina 3. Ya sabemos que mediante una alfa-hidroxilasa en riñón va a pasar a su forma activa, al calcitriol, y va a ser mediado tanto por PTH, la activación de la 1-alfa-hidroxilasa, de manera muy resumida, como les comentaba, para llegar al punto clave de la fisiología, que se va a dividir en 5 fases: en la activación, resorción, fase reversa, formación y terminación. La activación va a estar dada principalmente por la unión del RANK al RANK-L. RANK significa, de sus siglas, receptor activador nuclear kappa, y pues al agregar la L es el ligando. Todos los osteoclastos van a tener receptores para el RANK, y estos se van a activar mediante, la unión del RANK con el RANK-L va a dar la activación. En la parte de la activación, de la fase de la activación, la importancia de esta unión es que al unirse va a haber un aumento en la diferenciación de los osteoclastos, y estos a su misma vez van a aumentar su tiempo de vida. Entonces no solamente es que va a haber más osteoclastos, sino que van a vivir más tiempo. También se va a activar el factor estimulador de macrófagos, que todos estos involucrados van a pasar a la siguiente fase, llamada la resorción. Lo importante de la fase de la resorción es que en este momento tenemos varias células de tipo macrófago, van a estar sintetizando las metaloproteinasas que van a acidificar el medio, y de esta manera se va a generar la destrucción ósea, pero esta destrucción
óseo o el cateobalismo óseo no es de una manera desorganizada, al contrario, sino que se van formando túneles en el hueso, en el cual están diseñados para que sea cierto tramo y solamente túneles para no generar inestabilidad de la mecánica del hueso. En esta parte cabe recalcar la función de la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, como se abrevia de este lado, la OPG, va a generar una inhibición. Si se activa, va a generar una inhibición de la unión RANK-L, lo que nos va a ayudar a que no haya la activación de osteoclastos. Pasamos a la fase llamada reversa. Esta fase es una fase que llama mucho la atención porque se han encontrado que existen células que están involucradas, sin embargo no se sabe qué hacen, pero son células ya bien comentadas que se llaman células reversa. En esta fase lo importante es que hay un traslape de la función osteoclástica y la osteoblástica, o sea, están funcionando ambas líneas celulares y esta fase puede llegar a durar de entre 4 a 5 semanas, en el cual se está viendo una activación de osteoclastos y a la vez también se está activando los osteoblastos. En la fase de formación vamos a ver que los osteoblastos empiezan a secretar el osteoide, que son los que vimos que eran los proteoglicanos, el colágeno tipo 1, y va a integrar los cristales de hidroxiapatita. Estos los van a ir integrando en los túneles que hablamos previamente. Y los osteoblastos se van a diferenciar a osteocitos. Y los osteocitos pueden tener diferentes, los osteoblastos, perdón, pueden tener diferentes diferenciaciones. Y una de ellas es los osteocitos. Los osteocitos, algunos van a quedar atrapados en el material osteoide o matriz ósea y van a formar parte del hueso trabecular. Bueno, trabecular y compacto, pero ahorita lo que más nos interesa es el trabecular. Durante esta fase también tenemos que los osteocitos pueden producir una proteína llamada esclerostina. La esclerostina va a inhibir a una familia de señalizaciones llamadas WNT. Estas significan Wingless Integrated, que quieren decir toda una serie de, como si agruparan unas vías que se dedican tanto a la diferenciación como a la proliferación. Todas esas vías que pueden involucrar estos dos pasos se le denominan a ese tipo de las WNT. La WNT en esta fase ayuda a promover la formación de hueso. Entonces la oxirostina puede inhibir esto, a su vez inhibiendo la formación de hueso. Y ya en su fase final va a ser la terminación. La terminación es cuando ya está lleno el túnel que se había cavado previamente y en su superficie se van a colocar unas células llamadas lining cells. Las lining cells vienen como diferenciaciones de los osteoblastos. Ahorita voy a hablar más adelante cómo es que se diferencia el osteoblasto. Creo que no lo incluí, pero bueno, de manera resumida, el osteoblasto puede tener 3 destinos finales, que es el osteocito, la apoptosis del osteocito o las lining cells. Entonces de ahí viene eso. Bien, entonces lo que es de importancia para nosotros es cómo la fisiología normal va a estar afectada en los adultos mayores. Y esto se ve que es diferente para mujeres como para hombres, ya que las mujeres cursan por la menopausia entre los 45 y los 50 años de edad, lo que va a generar por el déficit de estrógenos un aumento de la actividad osteoclástica. Entonces, este proceso que llega a la osteopenia y consecuentemente a la osteoporosis es previo en las mujeres. En todas las personas existe el punto que le podemos llamar el punto de masa ósea máxima, que esta se va a alcanzar entre los 20 y los 30 años, dependiendo. Y una vez alcanzada esa masa ósea máxima, no se va a poder generar todavía más. De hecho, a partir de ahí siempre va a ir disminuyendo. Y se cree que se ha estudiado que alrededor del 0.5% se va perdiendo por año, con una fase acelerada en las mujeres, por lo que ya había comentado.
El proceso por el que la menopausia genera la activación de los osteoclastos es por medio del déficit de estrógenos, activa la interleucina 6 y esta a su vez va a activar la función osteoclástica. Esto lo vamos a ver reflejado a partir de los 65 años en las mujeres y en los hombres de manera normal, explicado por lo que se va a comentar más adelante, existe la osteoporosis senil. También está involucrado que los adultos mayores tienen una exposición menor a los rayos ultravioleta, lo que va a generar un déficit de vitamina D, consecuentemente un déficit de la formación del hueso. Esto era lo que les quería comentar. Como parte de los cambios en el adulto mayor, sabemos que el tejido óseo es un tejido conectivo de tipo especializado. Estos vienen a partir de una célula madre, en el cual la célula madre puede diferenciarse dependiendo de las señalizaciones que tengan. Desde la parte de aquí de la izquierda podemos ver que puede diferenciarse a neoblastos, condrocitos y adipocitos. Ya dependiendo de las señalizaciones, los osteoblastos pueden terminar en osteocitos, apoptosis, como les había comentado, o en las células de Leydig. En los adultos mayores no se conoce por qué, pero hay una mayor diferenciación hacia adipocitos y esto es lo que promueve la infiltración grasa. Pero no solamente es la infiltración grasa lo que hace que haya una disminución de los osteoblastos, sino que también la presencia de adipocitos son citotóxicos. Entonces, esa citotoxicidad promueve la función osteoclástica de los osteoclastos. Como definición, vamos a tener que la osteoporosis va a ser una enfermedad esquelética difusa, en el cual se va a encontrar una disminución de la resistencia y va a predisponer a mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Entonces, como para entender lo de la resistencia ósea, esta va a ser determinada por cantidad y calidad de la matriz ósea. Y las fracturas de fragilidad las vamos a definir como aquellas que son desencadenadas por un traumatismo bajo. Casi siempre se va a referir como caída de propia altura o el paciente se encontraba sentado y se cayó y eso lo podemos definir como un traumatismo bajo. Las más frecuentes y a partir de ahora las vamos a comentar como fracturas principales van a ser las fracturas de fémur proximal o de cadera, las vertebrales y las no vertebrales. Las no vertebrales van a abarcar las de muñeca. Pueden haber otras, pero estas son las principales, las más frecuentes y principales que vamos a tener. También las podemos escuchar la diferenciación entre las fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Una forma de clasificación de la osteoporosis va a ser primaria y secundaria. En la primaria la podemos encontrar dividida en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 también se le conoce posmenopáusica, que es como la fisiopatología que ya se comentó. Y la tipo 2 es la senil, que es la que comentábamos acerca de la infiltración grasa y la citotoxicidad de los adipocitos. La secundaria va a abarcar aquellos que sean medicamentosos o enfermedades endocrinológicas, neurológicas, gastrointestinales. La verdad es que cuando veamos ahorita la tablita de las secundarias son un montón, pero una manera más sencilla de resumirlas es si hay algo que afecte la absorción de calcio y vitamina D, pues puede generar osteoporosis. Si hay algo que active la vía de los osteoclastos, puede caer en la osteoporosis secundaria, que es como una gran manera de resumir todas las causas secundarias de osteoporosis. Bien. Como parte del diagnóstico, ya sabemos todos, un punto de corte menor a menos 2.5 la densitometría ósea es un diagnóstico de osteoporosis. Al menos todavía hasta la universidad se nos enseñaba que existía la definición de osteoporosis grave. Desde hace más de 10 años esto ya no se utiliza, simplemente es osteoporosis como diagnóstico, o hay osteopenia o está normal. Todos los pacientes, sin importar qué densidad tengan, si hay una fractura por debilidad y el paciente es mayor a 50 años, algo que creo que lo escribí por ahí,
cae entre el diagnóstico de osteoporosis y ya debe ser clasificado ese paciente como osteoporótico. La Sociedad Española de Reumatología también comenta que el diagnóstico se puede hacer a partir de un FRAX con más de 20% para fractura principal y o más de 3% para fractura de cadera. Pero eso nada más lo incluye la española. Bueno, una vez realizado este diagnóstico de osteoporosis, el que sabemos que no tenemos que contar con una densitometría ósea para hacer el diagnóstico, vamos a tener que identificar si el paciente tiene riesgo de caídas, de fracturas, si tiene algún riesgo para una causa secundaria de osteoporosis, cómo podemos hacer prevención de caídas, si necesita manejo farmacológico o no farmacológico de la enfermedad. Bien, las caídas las vamos a poder identificar. El riesgo de caídas lo podemos dividir en tres, en si son factores ambientales, médicos, neurológicos o musculoesqueléticos. Los ambientales van a ser todos los externos al paciente. Si el paciente requiere algún ayudante de la marcha, factores como inestabilidad del suelo o que haya obstáculos dentro del hogar o fuera del hogar, esos que pueden predisponer a caídas, pues caen dentro de estas. Hay una lista como de alrededor como de 10 ítems que pueden ser que causan ambientales. No los quise poner todos porque en realidad todos se dirigen mucho a que aquello que pueda generar una caída por el ambiente del paciente. Los médicos van a ser determinados por la edad. Si hay un déficit visual, ya sabemos que la polifarmacia está involucrada en el riesgo de caídas. Los pacientes con incontinencia también es un riesgo de caídas. Y pacientes con arritmias cardíacas también es un riesgo añadido. Los musculoesqueléticos los podemos encontrar en los pacientes con cifoescoliosis. Es algo que era muy puntual. También poder identificar a aquellos pacientes que tengan alteraciones de la marcha, ya sea por debilidad o inestabilidad del postural, en el cual podemos medirlo con dos escalas, que es Continetti. Si tenemos un valor menor a 19 puntos, ya podemos decir que tiene riesgo a caída. Y en la prueba del SPPB, menor a 10 puntos, también genera un riesgo añadido. Una manera más objetiva de identificar el riesgo de caídas es con la escala de Downton, en el cual te pregunta acerca si el paciente ya se había caído, si tiene riesgo por medicamentos, su estado neurológico, cómo es su marcha y si hay déficits sensoriales. Una puntuación mayor a 3 puntos lo podemos identificar como un paciente con riesgo alto de caídas. También encontré para poder definir si un paciente tiene riesgo alto de caídas, es mediante el Geriatric Index, pero este index no es como una escala definida, sino que tú reúnes de los factores de riesgo que mencioné anteriormente, reúnes 30, y si el paciente tiene más de 10, se clasifica como un riesgo alto. Bien, para la identificación de riesgo de fracturas, podemos clasificarlo en alto riesgo y moderado riesgo por clínica o utilizar escalas ya descritas y aprobadas tanto en población mexicana como el FRAX México, aunque se comenta en la de Sociedad de Reumatología Española que esta subestima en mayor edad, pero no había diferencia entre estas tres escalas. La venta no tienen como una más ventaja que la otra, sino que cada una valora diferentes cosas. Por ejemplo, el Q-Fracture involucra más datos acerca de clínicos del paciente, si ya ha tenido caídas, si ha tenido fracturas previas, etcétera. Y como ventaja no requiere, para el Garban, es que no requieres tener la densitometría ósea. De hecho, puedes hacer las tres escalas sin la densitometría ósea, pero el Garban no te la solicita. Bien, de una manera clínica, ¿cómo podemos establecer que un paciente tiene riesgo alto para fracturas? Y es que el paciente tenga más de dos de las siguientes. Que sea mayor de la edad de 65 para mujeres, 75 para hombres, que tenga una MS menor a 20, que tenga antecedente de una fractura de cadera previa, que tenga antecedente de una fractura materna, o sea, que su mamá que se haya fracturado la cadera,
que en el último año se haya caído más de 2 veces, o que tenga el antecedente de utilización de glucocorticoides en una dosis equivalente de prednisona de 5 miligramos diarios por 3 meses. Si tiene más de 2 de estos ítems, ya podríamos clasificarlo como un riesgo alto de fracturas y en el cual ya deberíamos estar iniciando con medidas de prevención. También se agrega esto de riesgo de fracturas relativo. Sin embargo, si ya tenemos más de 3, 4, ya lo podríamos incluso seleccionar como un paciente con alto riesgo de fracturas. La verdad es que en todo lo que, pues, lo que estuve repasando, se comenta que no deberíamos de subestimarlo el riesgo de fracturas, ya que los pacientes que van a tener alguna fractura, que tengan osteopenia o osteoporosis, no van a tener sintomatología y casi siempre su dato clínico principal va a ser una caída. Entonces siempre está bien que clasifiquemos de manera, a veces hasta sobreestimarlo, que infravalorarlo de el riesgo. Esto lo que me parece importante mencionar es lo de las unidades diarias de alcohol. Una manera de medirlo es que si es para cerveza son 200 mililitros de cerveza, 200 mililitros de cerveza, 100 de vino o 25 mililitros de algún licor. El resto nos involucra datos neurológicos, Parkinson, si tiene antecedente de uso de medicamentos como los antirretrovirales, los anticomiciales, que vamos a hablar más adelante, si fue una menopausia precoz y si todavía el paciente está presentando el tabaquismo. Muy relacionado con los riesgos previamente mencionados. Bien, ya entrando dentro de las escalas, FRAX, la ventaja es que es el más estandarizado y podemos usarlo con o sin densitometría ósea. Nada más nos menciona que va a aumentar la especificidad de la prueba. No encontré cuánto lo aumenta la especificidad, pero pues si tienes la densitometría ósea, más vale usarla. Pero si no, no, por eso no vamos a realizar el FRAX. Los ítems son hasta 12, 13 incluyendo la densitometría ósea. Bien. Para clasificar el riesgo mediante el FRAX, se comenta que si es un 7.5 con densitometría ósea y 10% sin densitometría ósea, para una fractura de riesgo principal. Y sin importar la densitometría ósea, el riesgo de fracturas lo podemos establecer a partir de 3% para el de cadera. Esto nada más es para especificar riesgo, porque también existen parámetros para clasificar diagnóstico e inicio de tratamiento. El cofracture va a tener un poquito más de ítems, involucra todavía más datos, por ejemplo, si ha tenido antecedente de asma, cáncer, o cualquier cosas que pongan más en riesgo caídas, que esto se ve completamente involucrado con lo de las fracturas. Y en estas el punto de corte va a ser a partir de más de 20% para riesgo de fractura principal. En esto sí es importante señalar que es a 10 años, ya que esta escala te permite estimar el riesgo a 3, 5 y 10 años. Y para fractura de cadera no tiene cambio, sigue siendo más del 3%. En la escala de Garman es todavía más corta y sirve. Es importante saber que las tres, no una es mucho mejor que la otra. Se mencionaba que las tres tenían buena estimación y deberíamos usar al menos 2 con los pacientes. Los puntos de corte van a ser de 2 al 5% a 5 años y más del 3 al 9% para fractura de cadera. El 2 al 5% es para fractura principal. Bien, como mencionaba anteriormente, no es necesario tener la DMO para hacer el FRAX y poder estimar riesgo o iniciar tratamiento, pero sí vamos a tener indicaciones para realizar la densitometría ósea, dependiendo si es un paciente que nos llega por primera vez o ya ha estado en seguimiento. Si el paciente ya tiene fractura por fragilidad, ya entra en el diagnóstico de osteoporosis, ya debe de tener una inicial.
Si el paciente tiene más de 2 factores de riesgo elevado para fractura, 2 factores de riesgo clínicos elevado para fractura, también es indicación. El antecedente de uso de antiandrógenos en el hombre, los inhibidores de la aromatasa, que es pacientes que tienen cáncer de mama, y los glucocorticoides a dosis como la mencionaba, ¿no? El equivalente de prednisona de 5 por 3 meses. Si el paciente que sabemos que tiene riesgo para osteoporosis secundaria, debemos de hacerle una. También se comenta que la densitometría ósea se debe hacer si ya sabemos que es un paciente que vamos a iniciar glucocorticoides a dosis ya mencionadas, ¿no? También debemos de conocer cuáles son las indicaciones para una radiografía vertebral, ya que, como les comentaba, estos pacientes no van a tener sintomatología, casi siempre van a llegar ya con su fractura. Pero bueno, si los podemos agarrar antes, mejor. Tenemos que tener al menos uno de los siguientes. Si el paciente ya tiene más de 70 años, ese sería para hombre, y 80, no, 70 para mujeres y 80 para hombres. Si ha tenido una pérdida total conocida de 4 centímetros de altura, o si comparativamente entre citas, o sea, 2 a 3 meses, ha perdido 2 centímetros, nos está hablando de que probablemente haya una fractura vertebral que genere disminución de la talla. Y también el antecedente del glucocorticoide, o que esté usando el glucocorticoide a dosis, lo llamaremos dosis activadora de osteoclastos. Bien, como les decía, las causas para osteoporosis secundaria son un montón. Esta es la clasificación más grande que encontré, en la cual la va realizando a partir de medicamentos, enfermedades genéticas, endocrinas, etcétera. Son un montón. La verdad no vale la pena mucho hablar de todas, pero sí es importante saber que si algo condiciona un defecto en la absorción de calcio o vitamina D, nos puede generar una osteoporosis secundaria. También, si tenemos enfermedades que van a ser tratadas con tratamientos prolongados con glucocorticoides, también sabemos que ya son candidatos o pueden caer en osteoporosis secundaria. Bien. Estos son los que pongo a continuación, son causas de osteoporosis secundaria que más vamos a encontrar en pacientes mayores de 65 años. Pacientes con uso de glucocorticoide a dosis de activación osteoclástica. Lo principalmente con los glucocorticoides es que en el proceso de la activación de RANKL van a activar esa unión, van a fomentar más esa unión y pues mayor actividad osteoclástica. También de una manera más leve van a tener afectación de los osteoblastos con una disminución de su formación. Entonces, es más el factor osteoclástico que el osteoblástico. Esto es importante saber para el tratamiento. El uso de los inhibidores de bomba de protones, esto es importante porque van a afectar la absorción de calcio. La hipergastrinemia va a ser mayor diferencia de osteoclastos, y la hipocloridria, se me fue una H ahí, la hipocloridria va a disminuir la absorción de calcio. Entonces, como les dije, si va a haber una afectación de calcio, va a caer en una osteoporosis secundaria. Los anticomiciales más conocidos, fenobarbital, topiramato y fenitoína, van a inducirle al citocromo P450. Son tratamientos que sabemos que van a tener por mucho tiempo los pacientes. Entonces, eso aumenta el catabolismo de vitamina D, lo cual va a generar su disminución. Entonces, por lo tanto, puede caer en osteoporosis secundaria. En los pacientes con cáncer de mamas es muy usado el raloxifeno. Estos van a depletar las reservas de estrógenos y pues ya sabemos, el déficit de estrógenos activa interleucina 6, cayendo en la activación de osteoclastos. Los inhibidores de la recaptura de serotonina, si bien no está bien descrito por qué causan osteoporosis secundaria, en estudios así, eran longitudinales, se vio que se asociaron mayor a fracturas no vertebrales, o sea, los de muñeca, tanto de cadera. Y también al final de estos estudios se encontraron que tenían disminución de la masa ósea.
En la patología tiroidea, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo se va a ver involucrado. El paciente que tenemos sobre tratamiento con la levotiroxina, vamos a generar una disminución de la densidad mineral ósea. Y el hipotiroidismo va a afectar de dos maneras, tanto en la formación de la masa ósea máxima a tempranas edades, porque si el paciente no llega a su masa ósea máxima que se le es indicada desde su infancia, esto va a generar que a menor edad alcance puntos de osteopenia. Y también en pacientes que sí alcanzaron su masa ósea máxima, también va a generar que la función osteoblástica está disminuida. Fármacos como los diuréticos de asa, si bien estos diuréticos de asa, su principal función no es excreción de calcio, sí lo van a fomentar, entonces también pueden predisponerlo. La enfermedad renal crónica, ya sabemos que va a haber siempre una disminución de las reservas de vitamina D y lo que va a generar la osteodistrofia renal ya conocida. En la diabetes, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2, vamos a ver afectación. En la tipo 1 esta va a ser por un déficit de insulina, no se va a estar activando el factor de crecimiento similar en la insulina. Y este mismo es el que ayuda de una manera como muy secundaria a la función osteoblástica. Y el tipo 2, por neuropatía, puede generar daño a las fibras de colágeno y también la presencia de hipoglucemias puede condicionar a caídas. Entonces tenemos dos factores ahí para tanto osteoporosis secundaria como a fracturas asociadas. Bueno, caídas y posteriormente fracturas. Bien, la densitometría ósea de manera muy directa la podemos definir como que nos da dos valores, el T-score y el Z-score. El T-score nos da desviaciones estándar para pacientes entre 25 y 45 años del mismo sexo, que es el que utilizamos para poder valorar el FRAX y en sí también para el diagnóstico de osteoporosis. Y el Z-score es pacientes de misma edad y mismo sexo. En la parte superior vemos cómo es que está definido lo de el diagnóstico, que es como una manera muy gráfica de verlo, ¿no? La masa ósea máxima en el punto medio, que sería señalada con 0, y entre más nos vamos atrasando, es más cuando está se va hacia osteoporosis. Cuando nosotros valoramos una densitometría ósea, esta siempre va a ser una radiografía P de las vértebras. Estas tienen que ser de L1 a L4. La cuadrícula que envuelve a L1 y L4, tenemos que ver que existe bien cada vértebra, que esté paralelo y que entre cada vértebra en ese espacio. Eso es importante porque ahí es donde se mide la densidad. Y también en la de cadera, la posición del pie tiene que ser de una manera en la que no quede el trocánter menor de lado, sino tiene que estar superpuesto para que se haga una correcta medición. Este triángulo que vemos en la parte inferior en la diáfisis del fémur, es importante que la cresta ilíaca no esté involucrada, porque nos va a dar artefactos, entre comillas, en el cual se va a medir también esa densidad y nos va a generar sobreestimaciones de la densidad. Entonces, eso es importante, pero casi siempre los pacientes van a traer estas densitometrías óseas, que pues la mayoría van a ser de salud digna y la gran mayoría de ahí no están como que en su mejor estado, pero pues se tiene que hacerlo con lo que se tiene. Bien. ¿Cómo decidimos a qué pacientes vamos a darles un tratamiento? Ya sabemos que para la evaluación de los pacientes de riesgo, tienen que ser mujeres entre 65 y hombres de 75 años. En cuanto a nosotros, pues nuestros pacientes siempre van a ser mayores de esas edades. Entonces, de manera inicial, sí, a todos nuestros pacientes debemos de evaluar riesgo de caída y riesgo de fractura. Si ya tenemos un paciente con diagnóstico de osteoporosis, ya sea por fractura o por simplemente por la densitometría ósea, tenemos que iniciar tratamiento. También se propone con el FRAX sacado, ya sea con o sin densitometría ósea,
Si es mayor a 3% para cadera o más de 20% para riesgo de fractura principal, que ya sabemos las vertebrales o no vertebrales, debemos de iniciarle tratamiento. Una cláusula que encontré que me pareció importante señalar es que si tenemos todo esto cumpliendo, pero nuestro paciente no está en las mejores condiciones y sabemos que su esperanza de vida no va a ser una esperanza de vida corta, hay que valorar si va a ser necesario el tratamiento, porque el tratamiento es prolongado. Entonces, y las revaloraciones son de 2 hasta 3 años o hasta 5 años, dependiendo del medicamento. Entonces, si es un paciente que está encamado, es un paciente que, bueno, postrado, perdón, y su beneficio a corto plazo, o sea, su vida va a ser muy reducida a corto plazo, pues ahí sí habría que frenar o valorar muy bien el inicio del medicamento, especialmente por las especificaciones del tratamiento de primera línea. De manera inicial, si ya tenemos un paciente con la pura edad, podemos iniciar estas recomendaciones. Sabemos que por lo que comentábamos, si bien el tabaquismo por también tener muchos agentes proinflamatorios y sabemos que pues todo el proceso inicial de la resorción es proinflamatoria, el tabaquismo va a ser muy afectado. La recomendación siempre es eliminarlo. Y en cuanto al alcohol, con que sean dosis menores a 3 dosis, comenta que todavía se puede mantener, pero pues la recomendación debería ser que no. También la cafeína debe estar reducida, en el cual es una taza menor a una taza por día. También el iniciar el ejercicio, por así decirlo, aeróbico, pero no es que sea aeróbico o no, sino que hay tipo de ejercicio definido para iniciarlo en los pacientes. Se menciona que los ejercicios con sobrecarga, como el muchacho de aquí, el tercero que tiene pesas, que sean levantar peso por encima de los hombros, o sea, eso va a generar como aplastamiento de la columna, predisponiendo para fracturas vertebrales. También aquellos ejercicios que sean de mucho doblarse la espalda, como tipo yoga, algo así, no están muy recomendados porque también pueden predisponer a lo mismo. Bien. De manera inicial, si ya tenemos un riesgo en los pacientes, se recomienda iniciar el calcio. Si estamos hablando que son hombres entre 50 a 70 años, van a ser 1000 miligramos por día. Se supone que la mayoría de cantidad de miligramos de calcio, ¿cómo le llamamos? Efectivo, debería ser dado por la dieta. El 40% del mismo es calcio elemental, pero genera más síntomas gastrointestinales. En contrario, el citrato, que es un poquito más caro, tienen que tomar más tabletas, pero los síntomas gastrointestinales no se presentan. Siempre debe ser dado junto con las comidas para su mejor absorción. En el cuadrito amarillo, dependiendo de la presentación, vamos a ver qué porcentaje es el calcio elemental. Por ejemplo, este que está aquí abajo del Medimar es carbonato de calcio. Esos 600 ya es el calcio elemental, porque los miligramos que traes de 1500. 1500. Ajá. También tiene que ser junto con vitamina D para asegurar la absorción. Se ha visto que
con dosis muy, muy altas es cuando se pueda generar la toxicidad por vitamina D. Entonces tenemos un punto de seguridad muy amplio, en el cual se dice que hasta 4,000 máximo al día sin tener intoxicación por vitamina D. Entonces, pues está segura al menos eso por lo de la dosis máxima. Vamos a dividirlo entre si es menor a 70 o mayores a 70 años, en el cual va a ser de 600 unidades por día u 800. La meta es siempre llevarlo a más de 30 nanogramos por mililitro en la química sanguínea. Casi siempre, como lo mencionaba anteriormente, era que los adultos mayores tienen una exposición menor al sol y esto puede condicionar que casi siempre están con ya lo vamos a ir regulando según los efectos secundarios y las contraindicaciones que tengan. El mecanismo de acción de los bifosfonatos es que estos se van a unir a la hidroxiapatita y se depositan en hueso, lo que inhibe la resorción de de manera más específica, se inhibe la farnesil pirofosfato sintetasa. Esto es más o menos lo mismo de la vía del colesterol, nada más que, por ejemplo, las estatinas lo inhiben más arriba. Al hacer esto, desacoplan las proteínas G que van a estar involucradas en este proceso de la unión RANG-RANG-L. Se van a inhibitar osteoclastos y también ayudan a inhibir la apoptosis de los osteocitos. Esto no se sabe cómo, solamente se ha visto porque también ayudan a la formación de hueso a lo largo de este tiempo que se han estudiado. Muy bien, vamos a encontrar los tres primeros, que es el alendronato, el risedronato y el ivandronato, todas estas presentaciones orales y de manera IV va a ser el ácido solendrónico. Las características a diferenciar de estos es que para el alendronato, que es de los de primera línea, que por ejemplo los bisonatos, este es el de primera línea, porque tiene actividad de cadera, o sea, contrafracturas de cadera. Consideración, al menos por factores de riesgo de caída o de fractura. El alendronato profiláctico se menciona que son 5 por día. Ya si va a ser tratamiento terapéutico va a ser 10 por día. La verdad, para asegurar un mejor apego de los pacientes, se menciona usar el semanal. Los bifosfonatos tienen muchos especificaciones de toma, que creo que los mencioné más adelante, en el cual el paciente debe tener la capacidad de estar al menos erguido por entre 30 a 1 hora, más recomendable 1 hora, para que sean absorbidos de una mejor manera. Y generan muchos síntomas gastrointestinales, principalmente reflujo. Entonces son muy poco tolerables tolerados por los pacientes. En cuanto al risedronato, también hay toma semanal y mensual en cuanto a la terapéutica, pero se recomienda en este caso en el risedronato más la semanal. En el ivandronato más el de 2.5 por día. Aquí hay que lo que hay que tomar en cuenta es en que han tenido mejoría, por ejemplo, en el alendronato para las 3 tipos de fractura. Entonces, esa sería nuestra primera elección.
En cuanto al ácido solendrónico, se ha visto que ayuda en los tres tipos de fractura. Su gran ventaja es que los síntomas gastrointestinales y que el paciente tenga que estar erguido vacacioncitas de un año y para entrar al uso de 3. Pero si el riesgo es muy alto de fractura o sí, de fractura o que todavía sigue en osteoporosis, vamos a seguirlo dando. No se menciona que en algún punto tengamos que hacer solamente si se controla. Si no se controló, seguimos el tratamiento. Los efectos secundarios van desde las agudas hasta las crónicas. Las agudas las encontramos con el flu-like syndrome, que es como que les da odinofagia, fiebre, malestar general, y casi siempre es en la primera dosis. Posteriormente ya se va retirando este. Como les comentaba, los orales van a tener gastrointestinales, principalmente por dispepsia y gastritis. Y tenemos dos efectos secundarios, que era por lo que inicialmente nació el Holiday, que es la osteonecrosis de mandíbula y las fracturas femorales atípicas. Si se dan cuenta, son una en 10,000 y el otro son 13.2, ahí se me fue un 0, es hasta 5 en 100,000 de las fracturas femorales atípicas. Hay una señalización aquí en procedimientos dentales, ya que este riesgo se va a ver aumentado si pasa por un procedimiento dental. Se comenta que si es un paciente que sabemos que se le va a hacer algún procedimiento quirúrgico dental o algo, previo absorción necesaria, si tiene alteraciones anatómicas o funcionales del tracto gastrointestinal como acalasia, estenosis o disfagia, tampoco deberíamos no, o sea, están contraindicados los orales, nos quedaría ahí el intravenoso. Y si la tasa de filtrado es menor a 30. Para el bondronato nos mencionan menor a 35, pero pues podríamos recordar el dato como tasa de filtrado menor a 30 y en embarazadas. También tenemos otro manejo con calcitonina, que también está dentro de los antirresortivos, del cual tenemos la opción nasal y tiene mayor biodisponibilidad que la perdón, tiene menor biodisponibilidad que la inyectable. Podemos usarla en 200 microunidades cada 24 horas. Se ha visto que sí redujo fracturas vertebrales. Para los efectos adversos en cuanto a las locales van a ser úlcera, epistaxis o rinitis. Y para las inyectadas van a ser inflamación del sitio. Va a ser bochornos, pero nada más en las primeras dosis, ya posteriormente se va a ir lavando este efecto y puede generar hipocalcemia leve. Se comenta que antes de iniciarlo solamente suplementemos si hay una hipocalcemia
Con tratamientos ya de anticuerpos, vemos el denosumab. Este es un anabólico formador de hueso, el cual es un anticuerpo de inmunoglobulina G2 monoclonal contra RANKL. La importancia de mencionar el RANKL es que evita que el ligando se una al osteoclasto, lo cual inhibe la activación de osteoclastos, tanto como el aumento de su vida media. Llega a su punto de vida media entre los 25 y 29 días. O sea, estos medicamentos se dan una dosis subcutánea de 60 cada 6 meses. El tratamiento tiene que ser por al menos 5 años. Con el denosumab no se usa el holiday. Los pacientes en que ya se decida retirar el tratamiento siempre debemos solaparlo con algún antirresortivo, de preferencia bifosfonatos. Y si en una manera inicial el paciente estuvo contraindicado en fosfonatos o no pudo tolerar los orales, pues podemos hacer el solendrónico o la calcitonina, pero pues nunca podemos dejarlo solo porque tiene un efecto de rebote. También si el paciente tiene hipocalcemia previa al inicio del tratamiento, hay que reponerlo. Y también en su primera dosis vamos a tener un flu-like, ¿no? Puede tener rash, puede tener fiebre, puede tener miastenia y dañez. Contraindicado, aunque ahí deberíamos usar primeramente el denosumab. Ambos disminuyen la fractura vertebral y no vertebral, y también hay que corregir hipocalcemia previa al tratamiento. Para la teriparatida, una dosis inicial de 20 microgramos por día. Esto tiene que ser por 2 años y revalorar en 2 años junto con evaluación clínica y densitometría ósea. En los estudios que se hicieron con teriparatida, las ratas desarrollaron osteosarcoma. Entonces, una contraindicación para estos pacientes es que tengan osteosarcoma, enfermedad renal crónica o enfermedad de Payet, porque la enfermedad de Payet predispone para osteosarcoma. Y la valoparatides fue más efectiva para la reducción de fracturas vertebrales que la teriparatida. Dentro de los nuevos tratamientos encontramos el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a inhibir la esclerostina. Como les comentaba, la esclerostina tiene inhibe la formación de hueso por medio de la WNT señalamiento, como les comentaba al principio. Esta también es una dosis anual, en el cual son 210. Cada inyeccióncita tiene 105 miligramos, entonces se ocupan dos inyecciones al año. También comparada contra el lendronato, disminuyó el 48% de la riesgo de fracturas vertebrales. Y algo que hay que tener en cuenta es que y con pacientes que son alérgicos pueden llegar a desactivar 3 y NET, que son las formas más graves de alergia. Entonces, en pacientes que ya tengan antecedente de, de enfermedades trombóticas o hipertensión no controlada, no hay que usarlo. Bien.
Como parte del manejo no farmacológico y que debemos adoptar en todos los pacientes que ya identificamos con riesgo de caídas, debemos de iniciar medidas de ejercicio en el cual se debe buscar el aumento de la masa muscular, ósea y aquellos ejercicios que aumenten el equilibrio. De manera de excelencia está el Tai Chi, que es porque no involucra tanto estarse el paciente doblando o agachando, es ideal para estos pacientes. También hay que valorar entre los medicamentos que usa el paciente cuáles podemos prescindir de ellos, de los cuales que condicionen a caídas. Si el paciente tiene algún déficit visual, tanto auditivo, hay que corregirlo. Si el paciente mejorar y condicionar caídas, caídas que pudimos haber evitado en un principio. Bien, estos marcadores de modelamiento óseo se menciona que pueden ser utilizados para la valoración del tratamiento. Sin embargo, no todos tenemos el acceso como para estarlos monitoreando o una manera así como para que sí sirvan de monitoreo o de respuesta a tratamiento. Sin embargo, sí hay que mencionarlos. Existen marcadores de resorción ósea y de formación ósea. Entre los de resorción ósea tenemos el telepéptido de productos de degeneración de la colágena, el urinario, el fosfatasa ácida tratato resistente, que también va a ser urinaria, y dentro de la formación principalmente va a ser el PIP, el propéptido N-terminal de procolágeno tipo 1. Entonces, a tener en cuenta es que todos, la mayoría son de excreción urinaria, van a estar aumentados en la enfermedad renal crónica. Entonces, para no sobreestimarlo, esto es a excepción del FAO y el TRAP5. Muy bien. De manera final quise agregar un caso clínico. El caso clínico es de mi abuelita, es el que mejor conozco. Es, crónico de AINE secundario a gonartrosis bilateral por más de 30 años, actualmente con utilización de inhibidores de la COX-2 surtidos por UMF cada 2 meses. Hace 2 años, hospitalización por hemorragia de tubo digestivo alto, secundaria a úlcera gástrica. Esto como secundario al uso de AINES. Se clasificó con un Forrest 2C, en el cual se requirió transfusión de un paquete coagular. Desde entonces, con utilización del uso de IVP en dosis terapéutica. Muy bien. Si alguien me puede ayudar a recolectar qué factores de riesgo tiene mi abuelita. Elige a alguien, Vicky. Ah, elija bien. Sí. Es que no sé quiénes están porque nada más me salen como 3 personas de aquí. Alejandro Hinojosa. ¿Otro? A ver, vamos a abrir las cámaras, muchachos.
Creo que ya, que no tuvo, y tuvo la fractura. No, diga fracturas. Creo que esos. Ok. La caída también. Ujú. Los factores de riesgo pueden ser para caída o para fractura. Y la edad que es posmenopáusica. ¿La edad qué? La edad y la posmenopausia. Lo más prolongada de mucho tiempo. Ajá. La caída prolongada, como la comentaron, el uso de IVPs. Entonces ya tenemos, o sea, varios fuertes para riesgo de caídas. También no mencionaron lo de que utiliza un ayudante de la marcha como la andadera. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se puede hacer diagnóstico de osteoporosis? Mencionaste, dice que en pacientes que tengan una densitometría con un riesgo mayor a 7.5, en aquellos que no tengan densitometría con un 10%, o en aquellos que salga mayor a 3% para fractura de cadera, se podría considerar ya un paciente con osteoporosis. Exactamente. Entonces, esto lo menciono porque al menos yo recuerdo que creía que no podía hacer frac sin densitometría, o sea, que era algo necesario para hacer el diagnóstico. Sin embargo, el frac te va a tirar este porcentaje de riesgo y según la española dice que deberían, si ya tiene más de 20% para principal o más de 3% para de cadera, ya podemos hacer el diagnóstico. Había algo que importante que recalcar, es que dice que más del 10% para fractura principal es alto riesgo de fractura. Entonces, pero para diagnóstico y tratamiento, más de 20 para fractura principal. Entonces, para evitarnos problemas, aquí ya metí los datos en el FRAX español, con los Entonces, pues sí. Sí. Y sí, les también, salió muy... además del FRAX, la guía española de reumatología menciona que en aquellos pacientes en los que ya se hace o están hospitalizados por una fractura por fragilidad, también ya se considera osteoporosis. Sí, de hecho, quería yo puntualizar un poquito la definición, porque si bien nos expuso bien Victoria que la definición cuantitativa de la densitometría ósea, al tener un test score mayor o igual de 2.5, nosotros, como dice usted, doctora, nosotros si tenemos una fractura femoral por fragilidad en un paciente varón mayor de 50 años o una mujer posmenopáusica, independientemente de si tenemos o no densitometría, eso es ya osteoporosis. Si es para tener la pauta de tratamiento.
si se decide o no seguir con el tratamiento o prolongar incluso el holiday. Entonces, si nosotros tenemos por nuestro test score, nuestro densitometría ósea, osteoporosis nuestro pacientito se fracturó, eso es osteoporosis severa. Bien, algo que sí quiero mencionar en cuanto a la osteoporosis severa es que no, la verdad yo a lo que yo leí no genera ningún cambio en el sentido, o sea, decir que tiene menos 2.5 de la densitometría, o sea, y tiene fractura, y decir que es una osteoporosis severa, en realidad no genera ningún cambio en cuanto a tratamiento o a diagnóstico. Si ya tiene una fractura por fragilidad, es osteoporosis, y el tratamiento de primera línea, aunque sea una osteoporosis grave, siempre va a ser inicialmente los bisfosfonatos. Entonces, aunque las sociedades estas de endocrinología sí lo mencionan, en realidad el tratamiento sigue siendo el mismo. Entonces, por eso a lo mejor no lo incluía así, pero no hace ninguna diferencia en cuanto a tratamiento, seguimiento y en cuanto a lo del holiday. No es que vamos a decidir realizar un holiday en base a una osteoporosis grave. Si el paciente sigue con osteoporosis, vamos a seguir, no vamos a hacer holiday. Bien, entonces, en esta paciente, ¿qué tratamiento vamos a iniciar? ¿Va a querer iniciar tratamiento profiláctico, terapéutico? ¿Y con qué iniciaríamos? ¿O qué otro dato que necesitan para saber qué iniciaríamos? Pues como dijo Osmar, ¿no? El filtrado glomerular. Sí, sí es importante mencionarlo eso. Si bien desconozco laboratoriales francos de mi abuela, te recuerdo uno hace 2 años, en el cual tenía una creatinina de 1. Entonces podríamos tomarlo en cuenta eso. ¿Qué pasó? ¿Algún R1 que apoye con esta respuesta? Bueno, más bien con esta pregunta que hace Vicky. La abuelita de Vicky le dejarían algún tratamiento y el tratamiento sería profiláctico o terapéutico. Y que ya le diagnosticamos que, o sea, sí sale para osteoporosis, ya le deberíamos de dar tratamiento terapéutico, ¿no? Ajá, ¿y con qué iniciaríamos? Sabiendo los antecedentes y ya sabemos su tasa de filtrado. Ya la saqué de una vez, pero tiene creatinina de 1, tiene 86 años, es mujer, da una tasa de 55.
años. Sí. Eso sería mi opinión, pues. Más aparte la profilaxis con su calcio, su vitamina D. Sí. Sí, la verdad es que no hice mucho enfoque en lo del calcio y vitamina D, pero sí es importante mencionarlo, que siempre le debemos de dar a los pacientes que ya tenemos dadas por la edad, casi siempre van a estar disminuidas. Hay que tomarlo, pero podemos empezarlo a suplementar. Esa era la conclusión que quería que llegáramos. O sea, falta De hecho, mencionar, ¿para qué? de hecho, la doctora Kenia acaba de mencionar algo muy importante, sí es cierto, tiene antecedentes de úlcera péptica, entonces no podemos utilizar los bifosfonatos vía oral. De hecho, en la consultita de, de geriatría, nosotros le mencionamos a los pacientes si iniciamos con bifosfonatos vía oral, que sea el único medicamento que utilicemos en ese momento. O sea, a primera hora, por ejemplo, si nada más toma los bifosfonatos, se van a tomar el bifosfonato, se los van a tomar sentados, van a esperar unos 30, 40 minutos sentados y ya van a poder seguir con sus actividades normales, porque pues precisamente por Y nada más siempre recordar que cuando vamos a iniciar algún tratamiento en un paciente con osteoporosis, siempre ver la eficacia y seguridad de los fármacos, la relación costo-efectivo, qué medicamentos tenemos a la mano de manera institucional y de manera privada. También ver si la paciente ha tenido tratamientos previos y la adherencia que ha tenido a los tratamientos, si tiene alguna comorbilidad, como ya dijimos, pacientes con enfermedad renal crónica, pues los bifosfonatos están contraindicados cuando hay una tasa de filtrado glomerular menor a 30, si la paciente tiene polifarmacia o a lo mejor no tiene adherencia a la medicación vía oral, pues se puede considerar la administración intravenosa y por si se tiene que hacer alguna limpieza, alguna extracción, pues también tenerlo en cuenta. acuérdense mucho también que el objetivo del tratamiento no es aumentar la masa trabecular, no es aumentar el hueso como tal. El objetivo del tratamiento, su objetivo principal va a ser el prevenir las fracturas. Ese va a ser el objetivo principal y pregunta obligatoria de examen. O sea, prevención de las fracturas que podamos tener. También me gustaría mencionar que, espérenme porque ya se me fue. No, sí, se me fue. Ahorita se los digo. Y ya como última pregunta, todo esto lo hicimos sin tener una densitometría ósea, pero ¿cuándo estaría indicado pedirle una densitometría ósea? Para la Si iniciamos tratamiento,
estarle pidiendo cada 2 años, al menos, o sea, no esperarnos hasta los 5 años para ver si le funciona el tratamiento, pero sí el revalorar el riesgo de fractura sería cada 3 a 5 años. Ya me acordé lo que quería mencionar. Mencionaste que muchos pacientitos de nosotros obtenían su densitometría ósea de salud digna. Es que es una de las partes donde más barato cuesta entre 65 y 67 pesos la densitometría ósea. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes nos van a traer precisamente la densitometría de ahí. Dólares, ¿no? 36 pesos es muy poquito. No, ¿A poco sí? Sí. Cuesta Ya, ¿En 60. serio? Cuesta 60. 60 pesos. Sí, la verdad es que sí lo mencioné para saber que, o sea, que aunque las traigan, la mayoría va a estar mal hecha, pero no por eso no las vamos a usar, o sea, solamente es para saber que, pues, evaluarlas de una manera, a lo mejor no muy detallada, pero sí saber cómo debería ser una. Y si se dan cuenta, con o sin densitometría ósea, cuando queremos valorar el FRAX, que es como el que más utilizamos, pues no importa, o sea, podemos incluso usarlo sin eso, pero tampoco pensar que pues, es la mejor, ¿no? Pero sí hay que usarlo. Y bueno, entonces sí, eso era lo que quería resumir en cuanto a la densitometría ósea para esta paciente. Una inicial, una basal, porque aunque no tenía fracturas y ya nos salió del FRAX con el riesgo más de 3% para cadera, ya la podemos hacer el diagnóstico y iniciar tratamiento, pero necesitamos una basal para dar seguimiento. Y se recomiendan entre 2 y cada 3 años. Y en cuanto a las valoraciones de riesgo, leí que hasta incluso se deberían de hacer en cada cita que vayan teniendo en el servicio, que son entre cada 2 hasta cada 3 meses para la valoración de riesgo de caídas. Y si hubo alguna mejoría que podríamos hacer. Y pues de mi parte ya sería todo. No sé si quieran hacer algún otro comentario. Sí, también dentro de nuestro abordaje también inicial, estaría bien también a pedirles a estos pacientitos niveles de vitamina D, precisamente para ver si tienen algún tipo de deficiencia, para más que nada por el tipo de dosis que vamos a utilizar con la vitamina D. Sí, eso también es bueno. Pero por eso mencioné lo de que está muy difícil hacerle ¿cómo se llama? Una intoxicación por vitamina D, o sea, pero sí hay que medirlo como les comentaba, manteniendo niveles más de 30. Muy bien, ya no hay más preguntas o comentarios, muchachos. ¿No? Daniela, estuviste muy callada toda la clase. Cuéntanos. Pues me pareció una buena clase, nada más igual importante lo que mencionó Vicky, lo de los bifosfonatos, que hay que también considerar que, al menos en el IMSS, creo solo hay alendronato y ácido solendrónico, pero conocer los demás bifosfonatos y que para qué nos pudieran servir más. Por ejemplo, el ivandronato nos puede servir más para osteoporosis de columna, el alendronato sirve más para cadera, y el risendronato y el ácido solendrónico sirven para ambos casos, y como habían mencionado, considerar de manera individual a cada paciente qué le pudiera funcionar mejor. Y aunque, por ejemplo, el denosumab pudiera ser el antirresorteo más potente, que tiene muy buena eficacia, es bien tolerado, pero pues hay que considerar el costo, que aparte no lo tenemos en el IMSS, y que, por ejemplo, a un paciente por fuera pues le costaría muy caro, y que de todos modos tendría que tener la terapia de rescate por el efecto rebote. Entonces, como individualizar cada caso para ver esto. Y también mencionaban que, por ejemplo, en pacientes que ya tienen diagnóstico de osteopenia, también les tenemos que calcular el FRAX score, y que si también tienen estos datos de que
a 10 años más del 20 o el riesgo de fractura caudera más de 3, como mencionaban, hay que dar el tratamiento, aunque por la densitometría no nos dé diagnóstico de osteoporosis. Es como los puntos que no nos tenemos que quedar nada más con la densitometría, sino tomar todo lo que ya habían mencionado. Pacientes con osteopenia que ya tuvieron fractura o pacientes que tengan por fracture score estos valores, también hay que darles el tratamiento y considerarlos como osteoporóticos. Y nada más. De hecho, nada más, bueno, no sé si en las demás unidades, Centro Médico Siglo XXI sí da denosumab, y de hecho les voy a mandar las indicaciones que específicamente mencionan para poderlo dar. Déjenme, se las mando. Esas son las especificaciones que ellos requieren para el inicio de denosumab. Ya se las mandé. Yo solamente agregaría lo de la importancia de las recomendaciones no farmacológicas, porque a veces algunos pacientes creen que con el tratamiento de la osteoporosis, pues ya su hueso va a ser más fuerte, que si se va a caer no se va a fracturar, pero pues también hay que recordar que el efecto del músculo sobre el hueso y el peso sobre el hueso es lo que también interviene en el remodelado óseo, y si el paciente no tiene actividad física o se mantiene sarcopénico, pues no, realmente pues va a permanecer frágil, y cuando se caiga, a pesar de estar en tratamiento, pues como quiera se va a fracturar. Entonces sería importante pues canalizarlo con terapia física, y también pues hacer una integración en cuanto al nutricional, a la actividad física, para que se vaya con unas recomendaciones más completas. Igualmente conocer como cuáles son o las dosis o la cantidad de tabaco o de tazas de café que nos suponen un riesgo para osteoporosis. Por ejemplo, las tazas de café serían más de 4 tazas al día, o el tabaco sería más de un paquete al día o más de 15 cajas por año, siendo diferente pacientes que ya tuvieran osteoporosis, pero para no restringir tampoco a los pacientes a lo mejor que tienen cierto riesgo, no decirle que no puede tomar café, se puede tomar una tacita. Muy bien. Doctor Lascano, ¿quiere platicarles algo? Oye, hablaron del TBS. ¿El qué? ¿Del qué, perdón, doctor? TBS, Trabecular Bone Store. No sé. No me di cuenta. Victoria, ¿hablaste de eso? ¿O alguien Pero habló? no escucho. ¿PBS? Ajá, ya de como se están reportando ya la densitometría. No sé si han visto los nuevos reportes en la densitometría, sobre todo los que tienen un buen aparato y el software. No hablé de eso. No lo han visto reportado de esa manera. TBS se dice para medir la fragilidad ósea. Algunos sí los reportan mediante la densitometría. Ajá. Te reportan la textura ósea, por así decirlo, mediante la densitometría. Textura ósea, Uh-huh, independiente de la densitometría. uh-huh. ¿Quién lo conoce? A ver, levante la mano. Yo. ¿Cómo ya lo has visto reportado? En algunas sí, sobre todo en aquellas que se realizan como en otros laboratorios, por ejemplo, en la de Salud Digna realmente no lo he visto, pero creo que en VidaCare o en otros lugares sí lo reportan. Y hay que tenerlo en cuenta, es un análisis de la textura ósea que también es medido mediante densitometría y está relacionado con la microarquitectura ósea. Y estos valores, si reportan valores bajos, se asocian con un mayor riesgo de fractura osteoporótica. Déjame ver. Sí, espérame. ¿Quién lo conoce? Levante la mano. No, nadie lo conoce. Bueno, díganme ahí, no, sí o no. Nadie lo conoce. Bueno, se los voy a enviar ahorita, le voy a enviar un artículo, ¿no? De las nuevas tecnologías que se usan
para medir la fragilidad ósea, ¿de acuerdo? Ahorita Sí. se los mando al WhatsApp. Está bien, a ver, díganme de mañana para ya irnos, ya es muy tarde. Para mañana, pues, va a ser el examen con las preguntas que mandamos. Yo creo que así como consideró usted que a lo mejor hacer uno solo para los 4 grados, porque hubo muchos que no Dani. mandaron preguntas. No sé si pueda usted mañana, doctor Lescano. Sí, Ujú. mañana ya tengo las preguntas casi. Ok. Ujú. Ahorita estuve haciendo otras de aquí de lo que estaba diciendo Victoria. Ok. Igual lo de las preguntas que mandó, yo pensé que las iba a incluir en el examen. Por eso no, igual para lo mejor así entendieron los demás y por eso no se lo enviaron como tarea. Ok. Ujú. Sí, algunas sí las incluí también. Ah, ok. Muy bien. Sí, Entonces mañana nos conectamos para la realización del examen. ok, anda pues. Está bien. Ok. Bien, antes de terminar, un comentario rápido. Miren, no sé si es miedo a participar o si hay un poquito de apatía, pero traten de enriquecer la clase cuando se empiezan ustedes a comentar y a tratar de sacar todo lo que han estado aprendiendo, tanto aquí en el hospital como en sus rotaciones, enriquecen mucho la presentación. Y la otra, no sé si realmente están estudiando o nada más vienen a cachar a ver qué pescan, especialmente y con toda la pena del mundo, nuestros RS1 no los veo que estén participando, que estén con dudas, prácticamente están escuchando nada más, digo, no todos, la gran mayoría. Y empiezan las preguntas y los que pueden se desconectan. Por favor, traten de participar y hacerlo bien, que no les tengamos que estar ahí picando las costillas para que hablen, ¿sale? Yo creo que están las presentaciones en general han estado ya mejorando progresivamente, ya no se ven como las primeras, y podemos hacerlo mejor día con día. Luego les voy a pasar por ahí algún comentario porque el doctor José Juan nos está solicitando que regresemos a las clases presenciales y se está considerando. ¿Debido a qué? Debido precisamente a esto, al aprovechamiento que están ustedes mostrando y se está viendo reflejado en algunas evaluaciones que se han hecho, entonces las cuales no hemos salido bien. Yo no veo problema por las presentaciones, así que los invito a que participen, a que estudien y participen y saquen dudas, porque si no sacan alguna duda, sí nos vamos a quedar con la duda para siempre. Por favor, entonces vamos a participar, vamos a estudiar y vamos a tratar de que crezcamos juntos, ¿sale? Entonces nos vemos mañana. Mañana entonces a las 8. Gracias, saludos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.